respuesta por fin encontrarás en el libro, como dijo el poeta, que de oro sus hojas están. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como dijo en The Truman Show el Jim Carrey. Y por si acaso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, familiares, hermanos en Cristo de Facebook, de YouTube, de TikTok. Les habla Amílcar Sánchez para el canal de La Respuesta. Y esta noche es muy importante porque vamos a hablar de un tema que me sugirieron en los comentarios de un seguidor. Ya saben, cuando digo seguidor, puede ser seguidor o seguidor, no voy a mencionar nombres, que va a ser una costumbre y espero que puedan acostumbrar a eso, de que no voy a andar metiéndome en chisme ni andar hablando de gente, pero si me autoriza alguna persona a decir su nombre, lo haré. Pero en este caso, por una sugerencia de una persona que nos sigue en el canal, eso sí, hermano en Cristo, es una hermana en Cristo, que nos sugirió este tema. Quiero hacer el comentario de que vamos a estar tomando en cuenta sugerencias, lo que son, incluso recibimos críticas, pero lo que sí no voy a recibir son comentarios ad hominem, como algunos me han hecho, que no tienen que ser insultos, simplemente argumentos. Los insultos sí los voy a borrar. Los argumentos ad hominem no hay problema, pero pues obviamente el argumento ad hominem no es, no argumenta absolutamente nada, no le meten ningún valor a la discusión, entonces pues no los voy a tomar en cuenta, pero lo que sí voy a tomar en cuenta son las sugerencias, comentarios, consejos, incluso hasta críticas. Son bien recibidas siempre cuando se hagan con buena intención. Y en esta noche, estoy grabando de noche, vamos a hablar de un tema que nos sugirieron acerca del versículo de Gálatas 20. Pero aquí lo importante, quiero también hacer otro comentario, que realmente no... me he tardado un poco en hacer este video porque se han atravesado algunas cosas, incluso ahorita tuve que hacer algunos ajustes por un problema técnico, pero creo que va a salir mejor. Y aquí vamos a comentar que no hay que descuidar la relación íntima ni siquiera por el YouTube, ni por ninguna otra cosa, menos por diversiones. Ni siquiera por el trabajo tú puedes descuidar la relación íntima con el Señor. No puedes descuidar a la familia tampoco, porque hay un orden que he aprendido en el discipulado, que es: primero es Dios, después tu familia, y dentro de tu familia primero es tu mujer. Después de eso viene el trabajo, y después la obra de Dios, y después la diversión y todo lo demás. ¿Por qué primero el trabajo en lugar de la obra de Dios? ¿Por qué va primero? Va primero porque, va primero porque dice la Biblia que el que no gobierne bien su casa, ¿cómo va a negociar bien? El que no gobierne bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia? No hay coherencia en eso. Entonces, es importante ahí el trabajo para que tú puedas darle sustento a tu familia y puedas tener contenta a tu familia. Pero antes que el trabajo es la relación con tu familia. Es decir, no puedes tener endiosado a tu trabajo, porque incluso he visto cómo fracasan muchas familias porque le dan prioridad al dinero y su familia es un desastre. No quiere decir que el dinero sea malo, pero si tú estás guardando ese equilibrio y te va muy bien en tu trabajo, pues, hombre, excelente, adelante. Si no descuidas a tu familia, pero tu familia es primero que tu trabajo.
Y después, antes incluso que tu familia, va tu relación personal con el Señor. No descuides por nada tu relación personal con el Señor si has creído en Cristo como Señor y Salvador, porque es lo que te va a enseñar a llevar la vida en Cristo como debe de ser. Y ya hablando del tema que nos compete en esta noche, ¿verdad? La vida, vamos a hablar de la vida cristiana como una vida de entrega total a Cristo, en base a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, que me lo pidieron por el tema de ya no vivo yo. Pero antes de continuar con este tema, que es, insisto, la vida cristiana como una vida de entrega total a Cristo, vamos a orar antes que nada y vamos a adentrarnos posteriormente al tema. Nuestro Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, Padre celestial, por tu misericordia, tu amor que tienes para con nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado, bendito Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a que se haya entregado a sí mismo, bendito Dios, por amor a nosotros, porque esto nos permite tener una relación íntima contigo, llegar con confianza hasta el trono de la gracia. Y Padre eterno, te alabamos por ello, porque realmente no lo merecemos, pero por tu bondad y tu misericordia te fijaste en nosotros y nos llamaste para un encuentro personal contigo. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos guíes, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra y me llenes de tu Santo Espíritu para exponerla de manera que tú seas el que la exponga y no yo, bendito Señor. Gracias por todo y nos entregamos a ti en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos al tema del versículo, al tema de esta noche, que es muy importante para la vida cristiana. De hecho, es esencial. Si tú no haces esto que vamos a ver en esta noche, no puedes continuar con la vida cristiana. Recuerden que este canal, la causa principal de ser de este canal es el discipulado. Y si tú no comprendes esto que vamos a ver, no puedes definitivamente ser un discípulo de Cristo. La causa, hablando de lo que es Gálatas, la causa que motivó a Pablo a realizar esta carta fue precisamente el tema de los judaizantes. La mayor parte del ministerio de Pablo se debió a los judaizantes. Pablo estaba muy molesto cuando escribió esta carta con los Gálatas, porque dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba muy molesto, incluso él llega a llamarle a los Gálatas en Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y esto se refería porque los Gálatas estaban tratando de vivir por las obras de la ley y no por el oír con fe. Y esta palabra
de Gálatas insensatos quiere decir realmente Gálatas tontos. Así de enojado estaba Pablo con los Gálatas por haberse dejado engañar por los judaizantes. Y Pablo habla con ellos también en esta carta, diciéndoles que él lo había escrito con su propia mano. Antes, muchos incluso comentan que por qué Cristo no escribió sus libros. Y es que no se estilaba eso hacer antes. Siempre se escribía por parte de otro la vida de la otra persona. Y Pablo no escribió sus cartas no de su mano. O sea, él las dictaba y alguien las escribía. Pero aquí Pablo estaba tan molesto y apurado por escribir esta carta que dice que la escribió con su propia mano. Y luego dice, miren con qué letras tan grandes os escribo. Es decir, les estaba escribiendo con letras mayúsculas porque realmente él estaba muy molesto con los Gálatas. En el capítulo 1, Pablo empieza defendiendo su ministerio. De hecho, dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y les sigue hablando Pablo a los Gálatas, defendiendo su ministerio, acerca de que él tuvo ese encuentro personal con Cristo, pero también incluso les menciona que los judíos los estaban obligando a los gentiles a judaizar. Posteriormente Pablo se encuentra con Pedro y lo exhorta porque Pedro se ocultaba de los gentiles. Primero estaba con los gentiles y comía con ellos y convivía de manera natural. Incluso él se comportaba como un gentil. Pero como su ministerio era hacia los judíos, cuando llegaban los judíos que querían obligar a los gentiles a judaizar, Pedro abandonaba a los gentiles, se escondía de ellos y después de esto se iba con los judaizantes, con los judíos judaizantes. No quiere decir que un judío sea judaizante, pero en este caso sí eran judíos que eran judaizantes porque buscaban judaizar a los gentiles. Y Pedro se iba con ellos. Pablo le llama la atención, exhorta a Pedro y lo conta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí es cuando Pablo empieza a hablar en este capítulo 2 que la justificación ya no es por las obras de la ley, y cuando se refiere a las obras de la ley, se refiere precisamente a la obra de Moisés. Entonces Pablo está explicando eso, que nadie se puede justificar por las obras de la ley. Y es ahí donde podemos ver todo el contexto en base a lo que Pablo llega a Gálatas 2:20, porque ahí Pablo está diciendo que él ya había muerto a la ley y ahora vivía en la ley de Cristo, que es la ley del amor. Claro que eso lo comenta en otro capítulo, en otros libros de Pablo, pero es lo que quiere decir en Gálatas 2:20. Y como número 1 de este pasaje, que lo vamos a desglosar frase por frase y palabra por palabra, dice: la muerte del yo, como punto número 1, la muerte del yo por la crucifixión con Cristo. Aquí vemos la primera frase de Pablo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta palabra en griego es
Cristo sunestauromai. Ahí disculpen si hago una mala pronunciación del griego. Esto implica que Pablo ya estaba crucificado igual que Cristo. La palabra sunestaromai, que aquí voy a poner cómo se escribe en griego, está en pasado perfecto y viene del griego stauro. También voy a mencionar esto de la gramática porque quiero que vean de dónde proviene, que no es algo que se esté inventando, lo que se está comentando en este estudio. Pero es importante que si no entienden, váyanse con el concepto final, que si no, pero hay gente que sí comprende esto de la gramática. Entiendo que para algunos puede ser algo difícil, pero váyanse y profundicen en los textos originales. Por eso podemos hacer una traducción dinámica. Recuerden que lo que tenemos nosotros de las Biblias son traducciones de los manuscritos originales. Entonces, sunestaromai, que es lo que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, viene del griego stauro. Y esta palabra quiere decir cruz. Y entre paréntesis es importante señalar esto que quiere decir cruz, porque esto es entre paréntesis, es como una nota al pie que les puede servir, porque los testigos de Jehová comentan que Cristo no fue crucificado, que fue muerto en un madero, que fue sacrificado en un madero, en un palo. Pero estauro quiere decir cruz. O sea, Pablo es lo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque estauro quiere decir cruz en griego. ¿Cómo sabemos que estauro quiere decir cruz en griego? Podemos poner un ejemplo de un mineral que se llama estaurolita. Se llama estaurolita. Y les voy a poner aquí la imagen de lo que es una estaurolita, porque este mineral, sus cristales toman forma de cruz. Por eso se llama estaurolita, porque su palabra viene de estauro. Y eso nada más como paréntesis, rápidamente acaben con esa discusión, con este versículo. Cuando dice Cristo sunestauromai, pueden argumentar esa parte. Pero bueno, lo importante, regresando al tema. Como está en pasado perfecto esta frase, quiere decir que era algo que había ocurrido en el pasado, pero que ya se había culminado con él. Ya se había culminado con esta obra de haber sido crucificado en el pasado y de manera definitiva. Además, el verbo también está en modo indicativo. ¿Qué quiere decir en modo indicativo? El modo indicativo quiere decir que es algo real para Pablo, algo palpable, algo así como si el trueno, el estruendo de un trueno, como el viento o el rugido de una tormenta o las olas del mar chocando contra las piedras. O sea, así de real era para Pablo la muerte del yo al ser crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Otra característica de este verbo es que está en la primera persona del singular en voz pasiva. Esto de la voz pasiva es muy importante porque indica que es una acción que Pablo no realizó, sino es una acción de crucificarse que alguien hizo por él. Es, por ejemplo, si yo dijera, mi esposa me besó, ahí yo ni siquiera las manos metí, fue mi esposa la que me besó. Entonces yo estoy recibiendo la acción de mi esposa de besarme. Yo no realizo ninguna acción. Quiere decir que esa frase de mi esposa me besó está en voz pasiva. Y esta acción de Cristo sunestauromai quiere decir que Cristo crucificó a Pablo. Pablo no se crucificó. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo cometió suicidio intelectual? No, no quiere decir eso. Quiere decir que Dios afecta nuestra voluntad para realizar las acciones que Él quiere que hagamos cuando nosotros hemos creído en Él como Señor y Salvador.
Y es indiscutible que Pablo creía en Cristo como Señor y Salvador cuando tuvo su encuentro personal con Cristo en el camino. Ahí Pablo cambió su vida y ahí mismo murió el yo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo entonces había crucificado al yo y movido por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios, porque había comprendido qué quería decir Cristo con la enseñanza de Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Vemos aquí que este pasaje no quiere decir que si tú tomas tu cruz para seguir a Cristo, no quiere decir, como muchas religiones malinterpretan, que al tomar tu cruz quiere decir que tú cargas con un sufrimiento encima de ti. Eso no quiere decir este pasaje. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo lo está diciendo aquí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que cuando tú tomas tu cruz, estás crucificando al yo. Y eso lo tienes que hacer todos los días. El yo tiene que morir. El yo ya murió una vez que tú crees en Cristo como Señor y Salvador. Pero después que tú crees en Cristo como Señor y Salvador, tienes que entregarte diariamente a Él, como lo dice. Tome su cruz cada día. Tenemos que hacer morir al yo, como Pablo lo hizo. Y Él se crucificó a sí mismo como su Maestro murió en la cruz del Calvario. Esta muerte del yo nos lleva a identificarnos íntimamente con Cristo en su muerte. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y como punto número 2, una nueva vida, Cristo viviendo en mí. Aquí vamos a analizar la frase, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí la palabra en griego es so deuketi ego. Aunque aquí la traducción en español en la Reina Valera es, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que, como la traduce la Biblia del Oso de 1956, la cual es correcta, es, y vivo, ya no más yo. Así lo traduce la Biblia del Oso. Aquí Pablo parece meterse en una paradoja porque afirma que él vive, dice, y vivo, pero luego dice, pero el ego no, o sea, ya no más yo. El ego, el yo, ha dejado de existir. Por eso la palabra yo viene del griego ego. Esta palabra ego viene de, o sea, lo que es viene en egocentrismo, es lo que quiere decir egocentrismo, es una persona que se centra en el yo. Se centra en el yo esa persona. Cualquiera de nosotros somos egocentristas. Porque alguna vez había yo levantado una encuesta en un video preguntando que quién era el Dios más adorado en toda la historia de la humanidad. Y no me supieron responder. Por ahí viene el video aquí en el canal. Pero preguntaba eso y nadie me supo responder. Dijeron varios dioses por ahí, que no estaba mal, es verdad. Pero el Dios que más ha sido adorado en la historia de la humanidad es el Dios ego. El Dios yo. Yo soy el que más me adoro a mí mismo. Como le decía un compañero en el trabajo, primero yo, después yo y luego yo. Pero Pablo lo sabía, que el Dios ego tenía que morir, el yo. Y no era mera palabrería de Pablo, porque se hizo una realidad de inmediato al momento de su conversión, cuando tuvo su encuentro personal con Cristo. Sí, él ya había crucificado al yo y por tanto
había muerto para poder vivir una vida nueva. El yo había sido reemplazado por Cristo. Aclara Pablo contundentemente en la siguiente frase: se de en moi Christus, mas vive Cristo en mí. Aquí hace la aclaración Pablo de su frase anterior: yo vivo, mas no más yo. Entonces, han de haber preguntado algunas personas que estaban ahí presentes, han de haber dicho y pensado fugazmente: ¿cómo? Estás diciendo yo vivo y luego dices, pero ya no más yo. ¿Cómo está, Pablo? Pero Pablo aclara de inmediato: yo vivo, mas ya no yo, porque el que ahora vive en mí, en este cuerpo, es Cristo. Mas vive Cristo en mí, es lo que dice. Pero es como si dijera eso: el que vive ahora en este cuerpo es Cristo. Y una vez que crees en Cristo como Señor y Salvador, tu vida también será gobernada por el Espíritu, ya no por la carne. Romanos 8:1 menciona qué es vivir la vida cristiana realmente y qué es vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez dice Pablo en Romanos 8:5-6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Número 3. Una nueva manera de vivir por fe. La siguiente frase es poderosísima. Esta doctrina de vivir por fe es una frase que cambió por completo la historia de la humanidad. De hecho, Pablo ya estaba transmitiendo estas enseñanzas a las iglesias. Recordemos que Pablo fue movido a escribir esta carta a consecuencia de los judaizantes, y eso lo hizo después de 20 años de ministerio. Por eso esto habla en contra de los neófitos y de los, ¿cómo se le llama en el toreo? De los espontáneos, así se le dice en el toreo. Esto habla en contra de todos ellos que quieren predicar y subirse al púlpito sin haber pasado por el discipulado. Esto se lleva muchos años, tan es así que Pablo, después de 20 años, escribió esta carta. De hecho, lo podemos ver claramente ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de pasados 14 años, aquí se ve que Pablo, después de 14 años, todavía no escribía esta carta. Pero según César Vidal, en su libro Pablo, el apóstol para las naciones, menciona que habían pasado 20 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Y esta frase es tan poderosa que vino a cambiar la historia de la humanidad por completo. Porque Pablo da a entender que no se puede vivir la vida cristiana por medio de las obras. No se puede agradar a Dios por medio de las obras. Porque ahí todos fallamos. Fallamos de... los mandamientos de la ley son más de 600. Pero con los 10 mandamientos tenemos. Dice, no darás falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, aunque sea una mentira? Y dice la palabra que el que falla en un mandamiento se hace culpable de todos. Entonces Pablo menciona esto, que ya no se puede vivir por las obras de la ley. Por eso regañan a los Gálatas. Solamente hay 2 tipos de religión: los que tratan de vivir por las obras, que son todas, y aquella que se vive por la fe. Por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, como sustituto de mi castigo, del que yo merecía.
que el que yo debía haber pasado por la muerte, y el que lo hizo fue Cristo, para yo poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo con la siguiente frase. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí la frase en griego es hode nun so en sarki. Y lo que ahora vivo en la sarki. La sarki puede querer decir la carne, el viejo hombre, pero en este caso, o la naturaleza pecaminosa, o puede querer decir el cuerpo. Y si analizamos el texto, lo que quiere decir aquí es el cuerpo físico. Entonces es como si Pablo dijera, y lo que estoy viviendo en mi cuerpo, lo que estoy viviendo aquí en esta vida, en este momento, eso es lo que quiere decir Pablo con esta frase, y lo que ahora vivo en la carne. Está diciendo lo que vivo en este momento en mi vida. Después viene la siguiente frase, en griego, empistei sotetou hoiu tou teu. Lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. Significa que la manera que vivía Pablo ya no se lo debía al yo anterior, sino que era producido por la fe que viene del Hijo de Dios. Esta frase de la fe del Hijo de Dios está en genitivo de producción. Esta frase dice, significa que la manera en que vivía Pablo ya no se lo debía al yo anterior, sino era producido por la fe que viene del Hijo de Dios. Esta frase que dice que viene de la fe del Hijo de Dios, esta frase está en genitivo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Hijo de Dios quien produce la fe. Pablo nunca se gloriaba a sí mismo, glorificaba a Dios y siempre buscaba su gloria. Entonces, es verdad que Pablo estaba viviendo en ese momento por la fe, pero no era su fe, era la fe producida del Hijo de Dios en él. Por eso ven que es importante saber en qué forma están los verbos. Y en este caso es una fe producida por Dios, eso es lo que quiere decir el texto. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como número 4, un nuevo fundamento, el amor sacrificial de Cristo. Esta frase es la última y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primera parte de esta frase la vamos a dividir en dos. Dice, tou agapesantos me. Escuchen bien cómo dice, tou agapesantos me. El cual me amó a mí. Hace pocos días vi un video de un pastor muy famoso que no voy a mencionar el nombre, aparte lo sigo, tiene sana doctrina, nos ha servido a mí y a mi familia muchos de los sermones que él ha dicho, pero no es mi Dios, no lo idolatro. Y decía un comentario erróneo, decía que realmente era malo que nosotros dijéramos que Cristo murió por mí, que no debía mencionar nadie esta declaración no debía afirmarla nadie, porque es precisamente como si fuera alguien egocentrista. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tan es así que Pablo así lo afirma. Tou agapesantos me. El cual me amó a mí. Y por eso está totalmente errado lo que dijo este pastor. Es una media verdad, porque me amó a mí, a ti y a todos. Pero eso me incluye a mí también. Dios es un Dios personal. Dios sabe cuántos cabellos tienes.
Dios sabe todo de ti y está preocupado por ti y se preocupa por mí también. Entonces, con orgullo tú puedes decir que Cristo te ama, a ti y a todos. Entonces, la entrega de Cristo no solamente es colectiva, sino es personal. Y el amor con que nos ama es un amor ágape. Por eso dice agape santosme, un amor ágape. El amor ágape es un amor que solo proviene de Dios y no es un amor egoísta, sino que se entregó por ti y por mí de una manera incondicional. ¿Por qué? Para ser atraídos por su bondad. Dios quiere que tú te acerques a Él por su carácter. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una vez que tú te entregues a Él, conquistado por su amor, no habrá manera para que tú no te entregues a Él por amor a su nombre. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros respondemos a ese amor, guiados por el Espíritu Santo. Ya no será necesario que tú trates de guardar la ley. Los mandamientos, por tus propias fuerzas, no los puedes hacer. Pero si tú te entregas a Cristo, ahora buscarás agradarle a Él por amor. La base que envuelve y motiva a Dios, a Cristo y a su Espíritu Santo es el amor, para que nosotros asimismo le busquemos, para que nosotros busquemos la santidad por amor, ya no por esfuerzos propios. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La santidad y el amor de Dios son dos de sus principales atributos. Y finalmente, la última frase está ligada con la frase anterior. Kai paradontos heaton ob uper emo. Y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que quiere decir esta frase en griego. Al estar la frase en modo reflexivo, quiere decir que Cristo realizó la acción de entregarse, pero Él mismo recibe la acción. Por eso quiere decir que está en modo reflexivo. Él hace la acción y como si se hubiera tomado Él mismo, Él la ejecutó y se crucificó en la cruz del Calvario. Fue un acto de su voluntad y lo hizo por ti y por mí. La última frase, uperemo, refuerza la idea de que Cristo se entregó por causa de, por el bien de. Eso es lo que quiere decir la frase, que se entregó a sí mismo por mí, uperemo. Se entregó por causa de. Hubo un motivo causal y ese motivo eras tú y yo. Entonces, este es el amor eterno, santo, incondicional que Cristo nos hace ver a través de las Escrituras. Este amor es el que tiene por nosotros y lo llevó a entregarse a sí mismo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy entendemos que Cristo es nuestra fuente de seguridad, identidad y obediencia. Si tú te identificas como cristiano, ¿realmente has muerto a ti mismo? ¿O llevas años y años y años sin tomar la decisión de poner a Cristo en el primer lugar de tu vida? ¿Sigues entretenido con las cosas de este mundo y no inviertes tu tiempo en los negocios del Padre? Si es así, quizás nunca hayas nacido de nuevo realmente. Hoy Cristo toca la puerta y te llama como al joven rico y te dice, ven, sígueme. ¿Cuántas veces más rechazarás a Cristo? Dice la Escritura, Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Deja fuera el temor, ya no le tengas miedo a Dios. Si hoy entregas tu vida a Cristo, vivirás juntamente con Él por la eternidad. Dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo te ama, hoy es el día de salvación. Dice Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No lo pienses más. Hoy es el día de salvación. Ciertamente tienes que entregar por completo al yo. El yo tiene que morir, tiene que dejar de existir. Pero no quiere decir que ya no vas a razonar por ti mismo. El hecho de que Cristo gobierne tu vida no está peleado con tu razonamiento. Dice Pablo que Él es nuestro culto racional. Él no es nuestro culto lógico. No vas a dejar de pensar por ti mismo. Pero esta voluntad está afectada y va a ser afectada por Dios, de tal manera que las decisiones que tomen van a ser las correctas porque van en pos de la obra de Dios. Ya no le tengas miedo. Entrega al yo. Entrégalo completamente para que Cristo gobierne tu vida. Y así gozarás de la vida eterna. Y aparte de gozar de la vida eterna, que es lo más importante, precisamente porque tienes tu mirada en la vida eterna, aún en medio de los problemas, porque nunca vamos a dejar de tener problemas, en esos problemas Dios promete que te va a dar la paz que el ser humano no puede entender. Esa es la paz que sobrepasa todo esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les sea de bendición para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Pero recuerda que esta es una decisión personal. Tienes tú que entregarte a Él de una vez por todas y para siempre. Dice Romanos 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ábrele la puerta de tu vida, de tu corazón. Él va a entrar y jamás volverá a salir. Él te acompañará hasta el fin del mundo. Muchas gracias, hermanos, amigos, familiares de Facebook, de TikTok. Recuerden que la respuesta que andan buscando para su vida, para la vida eterna y para su vida diaria, está en la palabra de Dios. Muchas gracias. Si la angustia toca tu puerta e invade tu vida entera, si la paz tu casa no sustenta y la ansiedad ya no toleras, si las dudas nublan tu mente y la oscuridad en ti se cierne, si la senda encontrar pretendes y solo confusión hay enfrente, la respuesta por fin encontrarás en el libro, como dijo el poeta, que de oro sus hojas están cubiertas y
de fuego resplandecen sus letras. No temas, en él encontrarás, no desmayes, ahí también leerás. Quien habla tú mismo preguntarás, Dios dispuesto a recibirte verás. La respuesta a tu destino eterno, la escritura te revelará, siendo el Rey Señor Jesucristo, quien de la perdición te salvará. La poderosa voz de nuestro Dios, en sus doradas hojas oirás, diciéndote ven y sígueme, para darte completa libertad. Deja de dudar y no busques más, que Jesucristo llama a tu puerta. Déjale ahora